El polvo de las ruedas de la diligencia aún no se había asentado cuando las rodillas de Clara Grayson cedieron. Cayó hacia atrás desde el escalón de madera, como una muñeca de trapo lanzada por un niño impaciente. Ethan Jennings estaba cerca de la tienda de abastos, cargando provisiones en su carreta, cuando oyó el alboroto. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a la mujer del vestido de viaje azul pálido desplomarse. Sus largas piernas cubrieron la distancia en segundos. Sus botas golpeaban la tierra dura de la calle principal de Bandera. La atrapó antes de que tocara el suelo. Un brazo fuerte se deslizó bajo sus hombros mientras el otro sostenía sus rodillas. La mujer era ligera, demasiado ligera, y su rostro se había vuelto del color de la nata fresca. «Vaya por el doctor Henderson». Ethan le gritó al conductor de la diligencia, que permanecía congelado en su asiento con los ojos muy abiertos. El calor de mayo de 1883 caía sin piedad. Ethan podía sentir la fiebre que irradiaba de la piel de la mujer a través de las capas de su vestido. Ajustó su agarre y la llevó hacia el porche cubierto de la tienda general, buscando la sombra del brutal sol de Texas. La señora Patterson, la esposa del tendero, se apresuró con un abanico y un cazo de agua. «Dios mío, ¿está respirando?» «Apenas», dijo Ethan, sentándose en un banco mientras mantenía a la mujer inconsciente acunada contra su pecho. Su sombrero se había soltado, revelando un cabello castaño oscuro que había sido cuidadosamente recogido. Ahora se deshacía en mechones húmedos. De cerca pudo ver el agotamiento grabado en sus delicados rasgos, las sombras moradas bajo sus ojos, los labios agrietados. ¿Cuánto tiempo estuvo esa diligencia en el camino? 3 días seguidos desde San Antonio, gritó el conductor, encontrando finalmente su voz. Subió con mal aspecto, pero dijo que tenía que llegar a Bandera. Algo sobre encontrarse con su prometido. La mandíbula de Ethan se tensó. Otra novia por correspondencia, entonces. Había oído que Samuel Crawford había mandado a buscar a una mujer del este, aunque Crawford nunca se lo había mencionado directamente. Los dos hombres no eran exactamente amigos. No después de que Crawford intentara estafar al padre de Ethan con unas tierras antes de que el anciano falleciera. «Bueno, más vale que Crawford llegue rápido», dijo la señora Patterson, haciéndose eco de los pensamientos de Ethan. «Esta pobrecita parece medio muerta». El doctor Henderson llegó en cuestión de minutos. Llevaba su maletín médico y su barba gris erizada de preocupación. Se arrodilló junto a Ethan y presionó sus dedos en la muñeca de la mujer, contando en silencio. «¿Cuánto tiempo lleva inconsciente?» «5 minutos, quizá menos». Ethan se sintió reacio a soltarla, aunque no sabía por qué. Quizá fue la forma en que se sintió tan frágil en sus brazos, o el hecho de que viajara tan lejos solo para desplomarse al llegar. Algo en todo aquello no le cuadraba. El doctor le levantó un párpado y luego le puso la palma de la mano en la frente. «Fiebre, deshidratación y puro agotamiento, por lo que puedo ver. Necesita descanso, líquidos y comida adecuada». «¿Alguien ha mandado a buscar a Crawford?» «El hijo de Billy fue corriendo a buscarlo», dijo la señora Patterson, sin dejar de abanicar con vigor. «Debería estar aquí en cualquier momento». Pero no fue Samuel Crawford quien apareció por la calle 10 minutos después. Fue el capataz de su rancho, un hombre hosco llamado Dutch. Escupió jugo de tabaco en las tablas del porche antes de hablar. «El señor Crawford dice que le diga a la mujer que ha cambiado de opinión. No quiere una esposa enfermiza que ni siquiera puede bajar de la diligencia sin montar una escena». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. La señora Patterson ahogó un grito. El rostro del doctor Henderson se ensombreció de ira. Ethan sintió que algo caliente y feroz le subía por el pecho. «Dile a Crawford que es un cobarde y un necio», dijo Ethan, con voz baja y peligrosa. «Esta mujer viajó medio país confiando en su palabra, y él ni siquiera viene a verla en persona». Dutch se encogió de hombros, claramente indiferente a la hostilidad que irradiaba la pequeña multitud que se había reunido. «No es mi problema. Solo entrego el mensaje. Crawford dice que, por lo que a él respecta, puede tomar la siguiente diligencia de vuelta al este». Se dio la vuelta y se marchó, dejando un rastro de jugo de tabaco a su paso. «Vaya, no me lo puedo creer»,
farfulló la señora Patterson. A ese hombre deberían azotarlo. El doctor Henderson se puso de pie, negando con la cabeza. La pregunta es, ¿qué hacemos con ella? No está en condiciones de viajar, pero necesitará un lugar donde quedarse y alguien que la cuide. Ethan miró a la mujer que tenía en brazos. Su respiración se había calmado un poco, aunque seguía sin dar señales de despertar. A la sombra del porche, con el rostro relajado por la inconsciencia, parecía increíblemente joven y vulnerable. Algo en ella tocó una fibra sensible en lo profundo de su pecho, en ese lugar que había estado vacío desde que su padre murió y lo dejó solo en el rancho. «Puede quedarse en mi casa», se oyó decir a sí mismo. «Tengo espacio y María viene 3 veces por semana a limpiar y cocinar. Ella puede ayudar a cuidarla». Las cejas de la señora Patterson se dispararon. «Ethan Jennings, sabes que eso no es apropiado. Una mujer soltera en el rancho de un soltero. Tampoco es apropiado abandonar a una mujer enferma para que muera en la calle», replicó Ethan. «Tengo esa habitación de invitados que mi padre construyó para mi hermana antes de que se casara y se mudara a Austin. La mujer necesita ayuda y yo se la ofrezco. Si alguien tiene un problema con eso, que lo hable directamente conmigo». El doctor Henderson lo estudió un largo momento y luego asintió lentamente. «Creo que es una buena solución, siempre que la señora Patterson pueda prescindir de María para que se quede allí como chaperona hasta que la joven se recupere. Pasaré a diario para ver cómo está». «Supongo que es mejor que dejarla en la pensión con la señora Kelsey», concedió la señora Patterson. «Esa mujer cobra precios criminales y apenas alimenta a sus huéspedes. Y sí, puedo prescindir de María, ya que es lo que un cristiano haría». Hizo una pausa mirando a Ethan de arriba abajo. «Aunque espero que te comportes como un caballero, Ethan Jennings». «Sí, señora», dijo Ethan, poniéndose de pie con cuidado, con la mujer inconsciente aún en sus brazos. No pesaba casi nada, y se preguntó cuándo habría comido una comida decente por última vez. «Doctor, ¿puede ayudarme a acomodarla en mi carreta?» Entre el doctor y Ethan, lograron acomodar a la mujer en la parte trasera de la carreta, sobre un montón de sacos de pienso vacíos cubiertos con una manta que donó la señora Patterson. El doctor Henderson recuperó una pequeña maleta de viaje de la diligencia. Explicó que era el único equipaje que la mujer llevaba consigo. Ethan encontró ese detalle particularmente revelador. Había venido sin casi nada, lista para empezar una nueva vida basada en las promesas de un hombre que había demostrado no valer nada. El viaje hasta el rancho de Ethan duró 40 minutos. Siguieron un sendero bien transitado que serpenteaba entre matorrales y robles. La tierra aquí era agreste y hermosa, con afloramientos rocosos y arroyos estacionales que crecían con las lluvias de primavera. El rancho de Ethan, el Doble J, se encontraba en un valle poco profundo, con buenos pastos y un pozo fiable. No era la propiedad más grande del condado, pero su padre la había construido de la nada. Y Ethan había estado trabajando desde los 12 años para mantenerla en funcionamiento después de que su madre falleciera. Ahora tenía 26 años y, aparte de la visita ocasional de su hermana y su familia, vivía solo. No le había molestado mucho antes. Había estado demasiado ocupado con el ganado y los caballos, demasiado centrado en mantener el rancho rentable y en honrar la memoria de su padre. Pero a veces, en las tardes tranquilas, cuando el sol incendiaba el cielo del oeste, sentía la soledad como un dolor físico. La mujer en su carreta gimió suavemente al pasar por un bache. Ethan inmediatamente redujo la velocidad de los caballos a un paso más suave. Se encontró mirando hacia atrás repetidamente para ver cómo estaba. Notó cómo su cabello se había soltado por completo y se derramaba sobre la manta como seda de cobre oscuro. María estaba barriendo el porche delantero cuando llegó a la casa. Era una mujer mexicana robusta de unos 50 años, viuda de uno de los mejores vaqueros de su padre, y había estado cuidando de Ethan a su manera desde que era un niño. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par al ver su carga. «Dios mío, Ethan, ¿qué has traído a casa?», preguntó en su inglés con fuerte acento. «Una mujer que necesita ayuda», dijo él, bajando del asiento de la carreta. «Está enferma y fue abandonada por el hombre que la mandó a buscar.
El doctor Henderson dijo que necesita descanso y cuidados. La señora Patterson dijo que podrías quedarte un tiempo para ayudar a cuidarla y actuar como chaperona. María se santiguó y bajó corriendo los escalones. Por supuesto, pobrecita, llévala a la habitación de invitados. La prepararé. Entre dar órdenes y preparar la habitación, María también se las arregló para calentar agua para lavarla y sacar mantas extra del baúl de cedro. Ethan llevó a la mujer adentro, sorprendido de lo diferente que se sentía su tosca casa de soltero con esta delicada criatura en ella. La habitación de invitados no se había usado en 3 años, pero María la mantenía limpia. En cuestión de minutos, puso sábanas limpias en la cama y abrió la ventana para dejar entrar la brisa de la tarde. «Acuéstala con cuidado», instruyó María, retirando las sábanas. «Debemos quitarle esta ropa de viaje. Está polvorienta y la hará sentir más incómoda. Vete ahora, esto es trabajo de mujeres». Ethan dudó, pero luego se dio cuenta de que estaba siendo tonto. Colocó con cuidado a la mujer en la cama, dejando que su mano se detuviera un momento en su hombro. Sus ojos se movieron bajo los párpados como si estuviera soñando, y se preguntó qué vería. Luego retrocedió y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se quedó en el pasillo un momento, sintiéndose extrañamente inquieto. Había vivido solo tanto tiempo que tener a alguien más en la casa se sentía extraño, pero no desagradable. Podía oír a María moverse por la habitación, hablándole suavemente a su paciente inconsciente en una mezcla de español e inglés. Ethan se pasó una mano por su cabello oscuro, se dio cuenta de que tenía que atender a los caballos y se obligó a volver a salir. Cuando el doctor Henderson llegó 1 hora después, Ethan ya había desenganchado la carreta, alimentado y dado de beber a todos los animales. Y ahora caminaba de un lado a otro en el porche como un león enjaulado. El doctor le levantó una ceja, pero no dijo nada mientras María lo conducía al interior de la casa. El examen duró 20 minutos. Cuando el doctor Henderson salió de la habitación de invitados, tenía el ceño fruncido. Está ardiendo en fiebre, y sospecho que no ha comido bien en semanas. Le he dejado instrucciones a María para que le ponga compresas frías y le dé caldo cuando despierte. Las próximas 24 horas nos dirán si logrará salir adelante. Ethan sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que podría no lograrlo? Está en mal estado, hijo. Su cuerpo ha sido forzado demasiado, por demasiado tiempo. A veces, cuando la gente está tan agotada, simplemente no tienen la fuerza para luchar. El doctor le puso una mano en el hombro a Ethan. Hiciste bien en atraparla y traerla aquí. Al menos ahora tiene una oportunidad, que es más de lo que Crawford le habría dado. Después de que el doctor se fuera, Ethan se sintió incapaz de concentrarse en ninguna tarea. Intentó hacer papeleo en el viejo estudio de su padre, pero no podía concentrarse en los números del libro de contabilidad. Fue al granero para ver a una yegua que estaba a punto de parir, pero su mente divagaba. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, regresó a la casa. María lo recibió en la cocina, donde estaba colando caldo a través de una gasa. Todavía no ha despertado, pero su fiebre ha bajado un poco. He estado cambiando las compresas cada 20 minutos. Deberías comer algo. Hice de estofado. No tengo hambre, dijo Ethan, aunque su estómago rugió en contradicción. Había olvidado almorzar con todo el alboroto. Quizás más tarde. ¿Puedo sentarme con ella un rato? Deberías descansar. María lo estudió con esos ojos oscuros y sabios que parecían ver directamente a su alma. Eres un buen hombre, Ethan Jennings. Tu padre estaría orgulloso. Sí, ve a sentarte. Te traeré café y estofado. Debes mantener tus fuerzas si vas a ayudar a esta chica. La habitación de invitados estaba en penumbra a la luz del atardecer. Solo la iluminaba una única lámpara encendida a bajo volumen en la mesita de noche. La mujer yacía inmóvil bajo una manta ligera. Su rostro todavía estaba demasiado pálido, pero ya no tan gris. María la había vestido con uno de los viejos camisones de la hermana de Ethan y le había trenzado el largo cabello para mantenerlo manejable. Un recipiente con agua estaba sobre la mesa junto a la cama, con varios paños colgados del borde.
Ethan acercó la única silla de la habitación a la cama y se sentó, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Nunca se le había dado bien estarse quieto. Siempre se había sentido más cómodo con el trabajo físico que con la vigilia silenciosa. Pero algo lo mantenía allí, observando el suave subir y bajar de su pecho, el aleteo de sus pestañas, la forma en que sus dedos se crispaban ocasionalmente contra la manta, como si estuviera alcanzando algo en sus sueños. María le trajo comida y café, y él comió mecánicamente, sin apartar la vista de su paciente. La mujer murmuró una vez, un sonido suave y desesperado, y Ethan instintivamente extendió la mano para tomar la suya. Era pequeña y fría en su palma callosa, y se encontró frotando su pulgar sobre sus nudillos, tratando de calentar su piel. «Estás a salvo ahora», dijo en voz baja, sintiéndose tonto por hablar con alguien que no podía oírlo. «No sé qué te trajo hasta aquí, ni qué te prometió Crawford, pero ahora estás a salvo. No dejaré que nada te pase». La noche cayó por completo, y María insistió en que descansara un poco, prometiendo que lo despertaría si había algún cambio. Ethan se retiró a regañadientes a su propia habitación, pero dejó la puerta abierta y durmió de forma intermitente, despertándose con cada pequeño sonido. Se despertó definitivamente justo antes del amanecer, como era su costumbre, e inmediatamente fue a ver la habitación de invitados. María estaba dormida en la silla, con la cabeza inclinada sobre su amplio pecho, roncando suavemente. La mujer en la cama seguía inconsciente, pero cuando Ethan le puso la mano en la frente, como había visto hacer al doctor, su piel se sentía más fresca. La fiebre estaba bajando. Hizo sus tareas matutinas con el corazón más ligero, alimentando a los animales y revisando a la yegua preñada. El amanecer fue espectacular, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, y Ethan se encontró deseando que la mujer estuviera despierta para verlo. Se preguntó de qué color serían sus ojos, cómo sonaría su voz, qué la había llevado a responder a un anuncio de novia por correspondencia en primer lugar. Cuando regresó a la casa, María estaba levantada y preparando el desayuno. «Su fiebre bajó justo después de que salieras», informó con satisfacción. «Creo que despertará pronto. Cuando lo haga, debe beber agua lentamente. Su estómago aún no estará listo para alimentos sólidos». Ethan asintió, sirviéndose café e intentando ignorar el nervioso aleteo en su pecho. Se dijo a sí mismo que simplemente estaba preocupado por su bienestar, que cualquier persona decente sentiría lo mismo. Pero había algo más allí, algo que no quería examinar demasiado de cerca todavía. Estaba en el granero herrando un caballo 2 horas después, cuando María llegó corriendo, sujetándose las faldas mientras cruzaba el patio. «Ethan, está despierta. Ven rápido». Dejó caer la pata del caballo y la escofina que estaba usando y corrió hacia la casa, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando entró en la habitación de invitados, la mujer estaba sentada contra las almohadas, con aspecto confundido y asustado. Sus ojos eran del color de la miel. Se dio cuenta de inmediato, un ámbar cálido que parecía atrapar la luz que entraba por la ventana. Esos ojos se abrieron de par en par cuando lo vio de pie en la puerta. «¿Quién es usted?», preguntó, con la voz ronca por el desuso. «¿Dónde estoy?». Ethan de repente se dio cuenta de cómo debía verse, con la camisa sudada por el trabajo, las manos sucias y el pelo sin duda revuelto. Se quitó el sombrero instintivamente, sosteniéndolo frente a él. «Mi nombre es Ethan Jennings, señora. Está en mi rancho, en las afueras de Bandera. Se desmayó cuando bajó de la diligencia ayer, y yo la atrapé. Ha estado muy enferma con fiebre». Ella se llevó una mano a la frente, cerrando los ojos brevemente. «Recuerdo que la diligencia se detuvo y el calor, y luego nada. Se suponía que debía encontrarme con mi prometido, el señor Samuel Crawford. ¿Está aquí?». Esta era la parte que Ethan había estado temiendo. Intercambió una mirada con María, quien asintió alentadoramente. Se adentró más en la habitación, pero mantuvo una distancia respetuosa de la cama. «Señora, lamento mucho tener que decirle esto, pero Crawford envió a su capataz para decir que había cambiado de opinión. No quiere casarse con usted».
El color que acababa de empezar a volver a sus mejillas se desvaneció. Sus manos se retorcieron en la manta, y por un momento Ethan pensó que podría llorar, pero no lo hizo. En cambio, levantó la barbilla y respiró temblorosamente. Ya veo. Entonces supongo que tendré que tomar la próxima diligencia de regreso. Si pudiera indicarme un hotel o una pensión donde pueda quedarme hasta entonces, se lo agradecería. Señora, ha estado inconsciente durante casi 24 horas con fiebre alta. El doctor Henderson dice que necesita descanso y cuidados adecuados antes de que esté en condiciones de viajar a cualquier parte. Ethan giró el sombrero en sus manos, buscando las palabras adecuadas. Es bienvenida a quedarse aquí hasta que esté bien. María está aquí como chaperona, así que todo es apropiado y correcto. Ella miró de Ethan a María y de vuelta, sus ojos color miel brillando con lágrimas no derramadas. ¿Por qué me ayudarían? Ni siquiera me conocen. Porque es lo correcto, dijo Ethan simplemente. Y porque Crawford es un necio que no la merece de todos modos. Una sola lágrima se escapó y rodó por su mejilla, y ella la secó rápidamente. Es usted muy amable. Soy Clara Grayson de Pensilvania. Y estoy muy en deuda con usted, señor Jennings. Ethan, la corrigió. Solo Ethan, y no me debes nada. Hizo una pausa y luego agregó. María te traerá un poco de caldo. Necesitas comer despacio y beber mucha agua. El doctor Henderson vendrá más tarde para ver cómo estás. Clara asintió, pareciendo agotada solo por la breve conversación. Gracias, Ethan. La dejó al cuidado de María y regresó al granero, pero le resultó imposible concentrarse en el trabajo. Su mente seguía volviendo a la mujer en su habitación de invitados, a la valiente forma en que se había mantenido entera cuando le dio la noticia sobre Crawford, al sonido de su nombre en sus labios. Estaba en problemas, se dio cuenta, en serios problemas. Durante los siguientes 3 días, Clara recuperó lentamente sus fuerzas. Ethan encontraba excusas para verla con frecuencia, trayéndole flores frescas del prado más allá del granero, llevándole libros del estudio de su padre para que los leyera, arreglando la bisagra chirriante de su puerta. Hablaban durante estas visitas, al principio sobre cosas sencillas como el tiempo y el rancho, pero gradualmente sus conversaciones se hicieron más profundas. Ella le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Pensilvania, la menor de 5 hijos. Su padre había sido maestro y murió cuando ella tenía 16 años, dejando a la familia en una situación difícil. Su madre había fallecido al año siguiente, algunos decían de pena. Clara se había ido a vivir con su hermano mayor y su esposa, pero estaba claro que era una carga que apenas podían permitirse. Vi el anuncio de novia por correspondencia en el periódico, explicó una tarde mientras estaban sentados en el porche delantero. Ella en la mecedora con una manta sobre las piernas a pesar del calor, él apoyado en la barandilla. La carta del señor Crawford hacía parecer que era un ranchero próspero que buscaba una buena esposa con quien construir una vida. Envió dinero para el billete y dijo que se encargaría de todo. Pensé que era mi oportunidad de empezar de nuevo, de tener un hogar otra vez. Las manos de Ethan se apretaron en la barandilla del porche. ¿Qué decía en sus cartas? Que poseía un gran rancho y era muy respetado en la comunidad. Que quería una esposa educada y refinada, alguien que pudiera ayudarlo a construir algo duradero. Ella se rió amargamente. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Los hombres así no necesitan buscar esposas por correo. Algunos hombres sí, dijo Ethan con cuidado. Aquí fuera, no hay muchas mujeres y las que hay suelen estar ya comprometidas. No hay nada de malo en que un hombre anuncie buscando una novia, siempre que sea honesto sobre lo que ofrece y la trate con respeto. Hizo una pausa y luego agregó, Crawford te mintió. Su rancho es pequeño y está mal administrado. Le debe dinero a la mitad de los negocios del pueblo y tiene fama de ser un tramposo. Tuviste una escapada afortunada, Clara, aunque no lo parezca ahora mismo. Ella guardó silencio por un momento, observando a un halcón que volaba en círculos perezosamente en el cielo azul. ¿Y tú, Ethan? ¿Por qué un hombre como tú no se ha casado? La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró sus botas, considerando cómo responder. Supongo que he estado demasiado centrado en el rancho. Mi padre murió hace 3 años, y desde entonces he estado solo.
He estado tratando de hacerlo crecer, de convertirlo en algo de lo que él estaría orgulloso. No ha habido tiempo para cortejar, incluso si hubiera mujeres a las que cortejar. Eso suena solitario, dijo Clara en voz baja. Lo es, admitió Ethan, sorprendido de su propia honestidad. Pero siempre pensé que la soledad era solo parte de la vida que había elegido. Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos, una chispa de reconocimiento y comprensión. Clara apartó la vista primero, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Debería ir a descansar. María me regañará si me canso demasiado. Pero Ethan notó que cada día ella se quedaba afuera un poco más, caminaba un poco más lejos, sonreía un poco más libremente. El doctor Henderson declaró que su recuperación era notable y redujo sus visitas a cada 2 días. María los observaba a los dos con ojos sabios, pero no decía nada, aunque Ethan a menudo la sorprendía, sonriendo para sí misma mientras trabajaba. Al quinto día, Ethan le preguntó a Clara si le gustaría ver más del rancho. Necesito revisar el rebaño en el pasto del sur, dijo. Es un paseo fácil y el aire fresco podría hacerte bien. Es decir, si sabes montar. El rostro de Clara se iluminó, haciéndola parecer más joven y despreocupada de lo que la había visto hasta ahora. Aprendí de niña. Mi padre creía que todo el mundo debería saber manejar un caballo. Me encantaría ir contigo. Ensilló su propio caballo castrado, Ace, y una yegua mansa llamada Rosie para Clara. Cuando llevó los caballos al frente de la casa, encontró a Clara esperando con una falda de montar que debió ser de su hermana, su largo cabello castaño rojizo, trenzado y recogido bajo un sombrero prestado. Se veía hermosa, y Ethan tuvo que recordarse a sí mismo que debía respirar. La ayudó a montar, sus manos deteniéndose en su cintura quizás un momento más de lo necesario. Ella se acomodó en la silla con gracia natural y partieron al paso a través del rancho. El día era perfecto, cálido pero no demasiado caluroso, con una brisa que traía el aroma de la salvia silvestre y el cedro. Ethan le señaló puntos de referencia y le contó historias sobre la tierra, sobre su padre y los primeros días del rancho. Clara escuchaba atentamente, haciendo preguntas que demostraban que estaba genuinamente interesada. Cuando llegaron al pasto del sur, encontraron el pequeño rebaño de ganado pastando pacíficamente cerca de un arroyo bordeado de álamos. Ethan desmontó para revisar una novilla joven que le preocupaba, y Clara se deslizó de Rosie sin esperar su ayuda. «Es hermosa», dijo Clara, acercándose lentamente. «¿Puedo tocarla?» «Siempre que seas gentil y dejes que te huela la mano primero», dijo Ethan. Observó cómo Clara extendía la mano, dejando que la novilla investigara antes de acariciar la ancha frente del animal. Los ojos de la novilla se entrecerraron de satisfacción, y Ethan se encontró sonriendo. «Le gustas, a mí también me gusta ella», dijo Clara, riendo mientras la novilla empujaba su cabeza contra la palma de Clara, exigiendo más atención. «¿Cómo se llama? No tiene nombre. No suelo nombrar al ganado, ya que al final son para la venta». Clara pareció escandalizada. «No puedes venderla. Es demasiado dulce. Clara, es una vaca. Criar ganado es como me gano la vida». «Entonces puede ser una vaca de cría», dijo Clara tercamente. «Por favor, como un favor para mí». Ethan no pudo evitar reírse de su expresión decidida. Está bien, puede ser una vaca de cría, pero tienes que ponerle nombre, ya que eres tú quien la está salvando del corral». Clara lo consideró, todavía acariciando la cabeza de la novilla. «Botón de oro. Su color me recuerda a los botones de oro». «Botón de oro será», asintió Ethan, pensando que probablemente aceptaría casi cualquier cosa cuando Clara lo mirara así, con calidez y felicidad brillando en esos ojos color miel. Se sentaron junto al arroyo un rato, dejando que los caballos bebieran y pastaran. La conversación fluyó fácilmente entre ellos, tocando de todo y de nada. Ethan se encontró contándole cosas que nunca le había contado a nadie, sobre sus sueños para el rancho, sobre la soledad de los últimos 3 años, sobre cómo todavía extrañaba a su padre cada día. «Le habrías caído bien», dijo Ethan, arrancando una brizna de hierba y retorciéndola entre sus dedos. «A mi padre, quiero decir,
Siempre decía que el carácter de una persona se mostraba en cómo manejaba la adversidad. Has pasado por una terrible decepción, pero no has dejado que te rompa. Él habría admirado eso. Clara guardó silencio por un momento, con la mirada distante. Hubo momentos en ese horrible viaje en diligencia en los que me pregunté si estaba cometiendo un terrible error. Estaba tan enferma y cada milla me alejaba más de todo lo que había conocido, pero no podía volver atrás. No había nada a lo que volver. Lo miró y él vio vulnerabilidad en su expresión. Y ahora estoy aquí. Y no es en absoluto lo que esperaba, pero de alguna manera es mejor. ¿Tiene eso algún sentido? Sí, dijo Ethan, con la voz ronca por la emoción. Tiene todo el sentido del mundo. Podrían haberse quedado allí junto al arroyo para siempre, suspendidos en ese momento perfecto, si las nubes de tormenta no hubieran comenzado a formarse en el oeste. Ethan las notó primero y se puso de pie a regañadientes. Deberíamos volver. El tiempo puede ponerse feo aquí muy rápido. Regresaron a la casa del rancho justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Ethan se encargó de los caballos mientras Clara se apresuraba a entrar, y para cuando él llegó a la casa, la tormenta estaba en pleno apogeo. La lluvia golpeaba el techo y los relámpagos partían el cielo. María había ido al pueblo esa mañana para visitar a su hija y había planeado quedarse a pasar la noche, lo que significaba que Ethan y Clara estaban solos en la casa. Debería haberse sentido incómodo, pero en cambio se sintió natural, cómodo. Prepararon la cena juntos, Clara demostrando ser una cocinera capaz a pesar de su refinada educación, y comieron en la mesa de la cocina mientras la tormenta rugía afuera. Mi madre nos enseñó a todos a cocinar, explicó Clara, cortando su filete. Decía que una persona que podía alimentarse a sí misma nunca estaría indefensa. Después de que ella murió, yo era quien cocinaba para la familia de mi hermano. Su esposa, Sarah, estaba convencida de que cocinar estaba por debajo de su dignidad. Sonrió con ironía. Sarah nunca estuvo feliz de que yo viviera con ellos. Creo que se sintió aliviada cuando me fui, aunque fingió preocuparse por mi seguridad. Su pérdida es mi ganancia, dijo Ethan, y luego sintió que su rostro se calentaba al darse cuenta de cómo sonaba eso. Quiero decir, tener una buena comida. María es una buena cocinera, pero este filete está perfecto. Los ojos de Clara brillaron con diversión, pero no se burló de él. Gracias, me alegro de que te guste. Después de la cena, se trasladaron a la sala de estar. El fuego que Ethan encendió ahuyentó el frío que había traído la tormenta, y se acomodaron en cómodas sillas a ambos lados del hogar. Clara había traído uno de los libros del estudio, y leyó en voz alta mientras Ethan fingía trabajar en una brida que necesitaba reparación. En verdad, apenas era consciente del cuero en sus manos. Estaba demasiado concentrado en el sonido de su voz, en la forma en que la luz del fuego se reflejaba en su cabello, en la gracia de sus manos mientras pasaba las páginas. Cuando terminó el capítulo, Clara cerró el libro y lo miró. Ethan, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Qué pasa ahora? Quiero decir, no puedo quedarme aquí para siempre viviendo de tu caridad. No estaría bien, pero no tengo dinero para un billete de diligencia de vuelta al este, e incluso si lo tuviera, no tengo nada a lo que volver. Se retorció las manos en el regazo. No sé qué hacer. Ethan dejó a un lado la brida, su corazón martilleando en su pecho. Este era el momento que se dio cuenta. El momento en que podía dejarla ir o arriesgarse a algo que lo aterraba y lo emocionaba en igual medida. «Podrías quedarte», dijo, «no como caridad, sino como mi esposa». Los ojos de Clara se abrieron de par en par y abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ethan continuó rápidamente antes de perder el valor. «Sé que es repentino y se aclara la garganta. Sé que no soy lo que buscabas. Solo soy un ranchero con una propiedad modesta y callos en las manos. Pero te prometo que trabajaría cada día para hacerte feliz. Te construiría una buena vida aquí, Clara. La construiríamos juntos. Sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Haces que este lugar se sienta como un hogar en lugar de solo una casa. Haces que quieras ser mejor, hacer las cosas mejor».
Se levantó y se acercó a donde ella estaba sentada, arrodillándose junto a su silla para poder mirarla a la cara. No soy bueno con las palabras elegantes, pero sé lo que siento. Me estoy enamorando de ti, Clara Grayson. Quizás empecé a enamorarme en el momento en que te atrapé al bajar de esa diligencia. Entenderé si dices que no. Has pasado por suficientes decepciones para toda una vida. Pero si hay alguna posibilidad de que sientas lo mismo, te pido que nos des una oportunidad. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara ahora, pero sonreía a través de ellas. Hombre tonto, dijo, con la voz temblorosa. ¿No sabes que yo también me he estado enamorando de ti? Cada vez que me traías flores, cada amabilidad que me has mostrado, cada momento que hemos pasado juntos. He estado tratando tan duro de no tener esperanzas, de no soñar, porque estaba segura de que solo estabas siendo amable, que me enviarías de camino tan pronto como estuviera bien. Ethan se acercó y le tomó la cara entre las manos, secándole las lágrimas con los pulgares. Nunca, nunca quiero que te vayas. Di que sí, Clara. Di que te casarás conmigo. Sí, susurró ella. Sí, Ethan, me casaré contigo. Él la besó entonces, suavemente al principio, luego con creciente pasión mientras ella respondía. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Ethan apoyó su frente contra la de ella. Haremos esto bien, prometió. Hablaré con el predicador mañana. Podemos casarnos para el final de la semana. Clara se rió, el sonido brillante de alegría. Señor Jennings, ciertamente no pierde el tiempo una vez que ha tomado una decisión. No veo el sentido de esperar cuando ya sé lo que quiero, dijo Ethan. La besó de nuevo, luego se obligó a retroceder. Debería dejarte descansar. Tenemos mucho que planear. Pero ninguno de los dos quería separarse, y se quedaron despiertos hasta tarde en la noche hablando de su futuro, haciendo planes, soñando juntos. Cuando finalmente se dieron las buenas noches, Ethan sintió que su pecho podría estallar de felicidad. La había atrapado cuando cayó, y ahora pasaría el resto de su vida asegurándose de que nunca volviera a caer. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. La tormenta había limpiado el mundo. María regresó del pueblo y encontró a Ethan y Clara sentados muy juntos en la mesa del desayuno, con las manos entrelazadas. Una mirada a sus rostros le dijo todo lo que necesitaba saber. Ya era hora, dijo, sus ojos oscuros brillando. Empezaba a pensar que nunca te armarías de valor, Ethan. ¿Lo sabías? Preguntó Ethan riendo. Cualquiera con ojos podía ver la forma en que se miran, dijo María. ¿Cuándo es la boda? Tan pronto como sea posible, dijo Clara, apretando la mano de Ethan. Esperábamos que esta semana, si se puede arreglar. María inmediatamente se lanzó a la planificación, hablando de vestidos, flores y comida. Ethan escuchaba con medio oído, más concentrado en observar el rostro animado de Clara, mientras ella y María discutían los detalles. No podía creer su suerte, no podía creer que esta mujer increíble hubiera aceptado ser su esposa. Cabalgó hasta el pueblo esa tarde para hablar con el reverendo Matthews, quien aceptó realizar la ceremonia el sábado, dándoles 4 días para prepararse. La noticia se extendió por bandera como la pólvora, y Ethan se encontró recibiendo muchas sonrisas cómplices y sinceras felicitaciones. También recibió algunas miradas de desaprobación de los miembros más conservadores de la comunidad, pero no le importó, que pensaran lo que quisieran. Se iba a casar con Clara, y eso era todo lo que importaba. La señora Patterson resultó ser una aliada sorprendente. Se presentó en el rancho al día siguiente con un montón de tela y su costurero, decidida a hacerle a Clara un vestido de novia adecuado. Toda novia merece verse hermosa el día de su boda, declaró, echando a Ethan de la casa para que ella y María pudieran trabajar en paz. Ethan usó el tiempo para preparar la casa para su novia. Repintó el dormitorio que compartirían, construyó nuevos estantes para sus libros y reparó cada tabla chirriante y clavo suelto que pudo encontrar. Su vecino, Tom Baker, pasó con una colcha hecha a mano como regalo de bodas y para ofrecer sus felicitaciones. Oí que le arrebataste esa novia por correspondencia justo debajo de las narices de Crawford,
dijo Tom con una sonrisa. Betty está que echa chispas. No me importa lo que piense Crawford, respondió Ethan, clavando un clavo en un trozo de moldura suelta. Clara es demasiado buena para él, de todos modos. Tendría que ser algo especial para que finalmente te sentaras cabeza, observó Tom. Has estado casado con este rancho desde que te conozco. Ella es especial, dijo Ethan simplemente. Ella lo es todo. Los días pasaron volando en un torbellino de preparativos. Ethan apenas veía a Clara entre las pruebas de su vestido y su propio trabajo en el rancho, pero lograban robar momentos juntos. Un beso rápido en el pasillo, manos entrelazadas en el columpio del porche por la noche, conversaciones susurradas sobre su futuro. El viernes por la noche, la hermana de Ethan, Margaret, llegó de Austin con su esposo y sus 3 hijos. Le echó un vistazo a Clara y apartó a su hermano para una conversación privada. Ethan, ¿estás seguro de esto?, preguntó Margaret, su bonito rostro arrugado por la preocupación. Apenas conoces a esta mujer. ¿Y si solo se casa contigo porque no tiene otras opciones? Tiene opciones, dijo Ethan con firmeza. Le di dinero para un billete de diligencia de vuelta al este, si eso es lo que quería. Ella eligió quedarse. Me eligió a mí porque me ama de la misma manera que yo la amo a ella. Margaret estudió su rostro. Luego su expresión se suavizó. Realmente la amas, ¿verdad? Nunca te he visto mirar a nadie como la miras a ella. Es mi mundo entero, Maggie, dijo Ethan, usando el apodo de su infancia para su hermana. Estaría perdido sin ella ahora. Margaret lo abrazó con fuerza. Entonces estoy feliz por ti, hermanito. De verdad. Y no puedo esperar para conocer a mi nueva hermana. La mañana del sábado llegó brillante y clara, un día de junio perfecto. Ethan se vistió con su mejor traje, uno gris oscuro que solo había usado 2 veces antes, e intentó sin éxito domar su cabello rebelde. Le temblaban un poco las manos mientras se abrochaba el cuello, y tuvo que detenerse y respirar hondo. Se iba a casar. En unas pocas horas, Clara sería su esposa. La ceremonia se celebró en la pequeña iglesia de Bandera, con flores silvestres blancas decorando el altar y la luz del sol entrando por las ventanas. Ethan estaba de pie en el frente con el reverendo Matthews, su corazón latiendo con fuerza, observando la puerta para ver por primera vez a su novia. Cuando Clara apareció del brazo de Tom Baker, ya que no tenía familia presente para entregarla, Ethan olvidó cómo respirar. La señora Patterson había hecho magia con la tela, creando un vestido simple pero elegante de seda color crema que enfatizaba la esbelta figura de Clara y resaltaba los tonos cálidos de su cabello. Había tejido flores en su cabello recogido y llevaba un ramo de rosas amarillas que Margaret había traído de Austin. Pero fue su rostro lo que cautivó a Ethan, la pura alegría y el amor que brillaban en sus ojos color miel mientras caminaba hacia él. La encontró a mitad del pasillo, incapaz de esperar, y tomó su mano. Juntos caminaron hacia el altar, y él no le quitó los ojos de encima ni una vez durante toda la ceremonia. Cuando el reverendo Matthews le preguntó si tomaba a Clara como su legítima esposa, la voz de Ethan sonó fuerte y segura. Sí, acepto. Y cuando Clara dijo las mismas palabras, prometiendo amarlo y apreciarlo, Ethan se sintió el hombre más afortunado que jamás haya existido. Puede besar a la novia, dijo el reverendo con una sonrisa. A Ethan no hubo que decírselo 2 veces. Acercó a Clara y la besó profundamente, ante los aplausos y vítores de los invitados reunidos. Cuando finalmente se separaron, ambos sonrojados y sonrientes, se volvieron para enfrentar a sus amigos y vecinos como marido y mujer. La celebración que siguió se llevó a cabo en el rancho, con mesas dispuestas en el patio y comida suficiente para alimentar a medio condado. Alguien sacó un violín, y pronto hubo baile y risas llenando el aire de la noche. Ethan bailó con su novia, sosteniéndola cerca mientras se mecían al ritmo de la música, ajenos a todo excepto el uno al otro. ¿Feliz?, preguntó él, mirando su rostro levantado. Más feliz de lo que jamás pensé posible, respondió Clara. Cuando subí a esa diligencia en Pensilvania, nunca imaginé que terminaría aquí, casada con el hombre más maravilloso que he conocido. Esa diligencia te trajo a mí,
dijo Ethan. Lo mejor que me ha pasado fue atraparte cuando caíste. Y cumpliste tu promesa, dijo Clara en voz baja. Nunca me dejaste caer de nuevo. Bailaron hasta que salieron las estrellas, hasta que el último invitado se fue, y solo quedaron ellos dos de pie en el patio de su casa. Ethan levantó a Clara en brazos, haciéndola reír, y la llevó a través del umbral. La depositó suavemente en el dormitorio que había preparado con tanto esmero, y ella miró a su alrededor con ojos brillantes. «Es perfecto», susurró, «todo es perfecto». Él la besó de nuevo, y esta vez no hubo necesidad de contenerse, no hubo necesidad de ser formal. Ella era su esposa ahora, y él era su esposo, y tenían el resto de sus vidas para amarse. El mundo exterior podía esperar. Esta noche era solo para ellos. Las siguientes semanas pasaron en una neblina de felicidad mientras se adaptaban a la vida de casados. Clara se dedicó a hacer de la casa del rancho un verdadero hogar, añadiendo cortinas y cojines, plantando un jardín, llenando los espacios vacíos con calidez y vida. Ethan la observaba transformar sus aposentos de soltero en un lugar de belleza y comodidad, y se enamoraba más de ella cada día. Trabajaban juntos durante el día. Clara a menudo lo acompañaba en sus rondas por el rancho, aprendiendo sobre el ganado y los caballos, haciéndose amiga de cada animal que encontraba. Fiel a su palabra, Ethan mantuvo a Botón de Oro como vaca de cría, y Clara la visitaba a diario, llevándole golosinas y rascándole detrás de las orejas. Por las noches, se sentaban juntos en el porche, viendo el atardecer pintar el cielo con colores brillantes, hablando de todo y de nada. A veces se leían en voz alta el uno al otro. A veces simplemente se sentaban en un silencio cómodo, contentos de estar cerca el uno del otro. Una tarde a finales de julio, unas 6 semanas después de su boda, Clara tenía noticias que hicieron que el corazón de Ethan casi estallara de alegría. Había ido a ver al doctor Henderson en el pueblo esa tarde, y el doctor había confirmado lo que ella sospechaba. «Voy a tener un bebé», le dijo, con los ojos brillantes de lágrimas y felicidad. «Vamos a tener un bebé, Ethan». Él la levantó y la hizo girar, riendo de pura alegría. Luego la bajó inmediatamente con cuidado, preocupado de haber sido demasiado brusco. «Un bebé. Vamos a tener un bebé». Le tomó la cara entre las manos y la besó tiernamente. «¿Cuándo?» «En febrero, cree el doctor, justo por el día de San Valentín». Clara se rió. «Trabajamos rápido, ¿no?» «Te amo», dijo Ethan con fiereza. «Te amo tanto, Clara. Me has dado todo lo que no sabía que necesitaba». «Me salvaste la vida», dijo Clara simplemente. «Me atrapaste cuando caí y me has estado sosteniendo desde entonces. Este bebé es la prueba de ese amor, Ethan. Una nueva vida construida a partir de la vida que me diste». Se lo contaron a María al día siguiente, y ella inmediatamente comenzó a preocuparse por Clara, insistiendo en que descansara más y no trabajara demasiado. Margaret hizo el viaje desde Austin de nuevo cuando se enteró de la noticia, trayendo ropa de bebé que había guardado de sus propios hijos, y consejos sobre todo, desde las náuseas matutinas hasta la preparación de la guardería. Ethan se dedicó a prepararse para la paternidad con la misma determinación que ponía en todo. Construyó una cuna de madera de roble, lijándola hasta que quedó lisa como el cristal. Amplió la casa, creando una guardería junto a su dormitorio. Trabajó horas extras para asegurarse de que el rancho fuera lo suficientemente rentable como para mantener a su creciente familia. Pero nunca dejó que el trabajo lo consumiera como antes de Clara. Se aseguró de pasar tiempo con ella todos los días, de decirle que la amaba, de recordarle lo preciosa que era para él. Había aprendido bien esa lección. La vida era demasiado corta y el amor demasiado raro como para darlo por sentado. El embarazo transcurrió sin problemas, aunque Clara sufrió náuseas matutinas durante los primeros meses y se sintió cada vez más incómoda a medida que se expandía. Ethan hizo todo lo posible para que se sintiera cómoda, frotándole los pies hinchados por las noches, ayudándola con las tareas que se volvían difíciles a medida que su vientre crecía, abrazándola cuando lloraba por los cambios de humor hormonales. «Parezco una casa», se lamentó una noche a principios de enero,
mirándose en el espejo de su dormitorio. «Te ves hermosa», dijo Ethan honestamente, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos lo mejor que pudo con su vientre en medio. «Estás llevando a nuestro hijo, Clara. No hay nada más hermoso que eso». Ella se apoyó en él, sus manos descansando sobre las de él, que se extendían sobre su estómago. «Te amo, Ethan Jennings. Yo también te amo, señora Jennings, más de lo que las palabras pueden decir». Su hijo nació el 13 de febrero de 1884, llegando al mundo con un llanto vigoroso que anunció sus pulmones sanos a cualquiera que estuviera cerca. El doctor Henderson declaró que fue el parto más fácil al que había asistido en meses, aunque Clara, agotada y sudorosa, pero radiante de alegría, podría haber estado en desacuerdo con esa afirmación. Ethan sostuvo a su hijo por primera vez con manos temblorosas, asombrado por los dedos diminutos y perfectos, el cabello suave y oscuro, la forma en que los ojos del bebé intentaban enfocar el rostro de su padre. «Es perfecto», susurró Ethan. «Clara, es absolutamente perfecto». «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Clara desde la cama, donde María la ayudaba a ponerse cómoda. Ethan había estado pensando en esto durante meses. «Edward», dijo, «por mi padre, Edward James Jennings, si te parece bien». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Es perfecto. Hola, Edward. Bienvenido al mundo, mi dulce niño». El pequeño Edward demostró ser un buen bebé, durmiendo bien y comiendo con entusiasmo. Ethan se sorprendió de cuánto amor podía sentir por una persona tan pequeña. Se sentaba durante horas solo para ver dormir a su hijo, maravillándose de su milagro. El rancho continuó prosperando. Con la ayuda de Clara en la gestión de los libros y el seguimiento de los gastos, Ethan pudo tomar decisiones inteligentes sobre la compra y venta de ganado. Pagaron la última de las deudas de su padre e incluso lograron comprar 100 acres adicionales de tierra de pastoreo a un vecino que se jubilaba. Edward se convirtió en un niño robusto, con el cabello castaño rojizo de su madre y los ojos oscuros de su padre. Seguía a Ethan a todas partes, sus pequeñas piernas trabajando duro para seguir el ritmo de las largas zancadas de su padre. Clara los observaba desde el porche, con la mano apoyada en su vientre donde crecía su segundo hijo, y daba gracias a Dios por el día en que bajó de esa diligencia en bandera y se desmayó en los brazos de Ethan. Su hija, Eleanor Catherine, nació en la primavera de 1886, una cosita delicada con ojos color miel como su madre. Edward, ahora de 2 años, estaba fascinado con su hermanita e insistía en ayudar con todo, desde los cambios de pañales hasta la hora de comer. La vida se asentó en un ritmo cómodo. El rancho continuó creciendo y prosperando. Edward comenzó a tomar lecciones de un tutor que venía del pueblo 2 veces por semana, demostrando tener la inteligencia práctica de su padre y el amor por los libros de su madre. Eleanor se convirtió en una niña brillante y curiosa, que podía encantar a cualquiera con su sonrisa. En su 5º aniversario, Ethan llevó a Clara de vuelta al arroyo donde le había propuesto matrimonio, dejando a los niños con María por la tarde. Se sentaron en el mismo lugar, mayores ahora, sus vidas tan diferentes de aquel tiempo incierto, pero su amor aún más fuerte. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó Ethan, acercando a Clara a su lado. «¿De quedarte aquí en lugar de volver al este? ¿De casarte con un ranchero rudo en lugar de esperar a alguien refinado?». Clara lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Arrepentirme. Ethan, me lo diste todo. Un hogar, una familia, un propósito. Me atrapaste cuando caí y me has estado sosteniendo desde entonces. ¿Cómo podría arrepentirme de la mejor decisión que he tomado?». «Yo soy el afortunado», dijo Ethan, besando la parte superior de su cabeza. «Podrías haberte casado con cualquiera, Clara. Me elegiste a mí». «Elegí el amor», corrigió Clara. «Elegí al hombre que me vio en mi punto más bajo y no se apartó, que prometió construir una vida conmigo y cumplió esa promesa cada día, que me hizo sentir querida, valorada y amada. Ese eres tú, Ethan. Siempre has sido tú». Se quedaron sentados allí mientras el sol se hundía en el horizonte, envueltos en los brazos del otro, escuchando los sonidos del rancho a su alrededor. A lo lejos,
Podían oír la risa de Edward mientras jugaba con los perros y la risita más aguda de Eleanor uniéndose. Su vida juntos, la vida que habían construido a partir de ese encuentro casual en una calle polvorienta de Bandera. A medida que los años continuaban pasando, el rancho Doble J se hizo conocido como uno de los más exitosos del condado. La reputación de Ethan, por su trato justo y su ganado de calidad, se extendió, y los compradores venían desde tan lejos como Kansas City para comprar su ganado. Pero nunca dejó que el éxito cambiara quién era en su esencia. El mismo hombre honesto y trabajador que había atrapado a una mujer que se desmayaba y se había enamorado. Clara se convirtió en un pilar de la comunidad de Bandera, organizando recaudaciones de fondos para la escuela y ayudando a las familias recién llegadas a establecerse. Nunca olvidó lo que se sentía estar sola y desesperada, y se aseguró de que nadie en su comunidad tuviera que experimentar eso si podía evitarlo. Su cálido corazón y su espíritu generoso la hicieron querida por todos los que la conocían. Edward creció alto y fuerte, pareciéndose a su padre en temperamento y constitución. Aprendió todo lo que Ethan pudo enseñarle sobre la gestión de un rancho, pero también heredó el amor por el aprendizaje de su madre. Cuando cumplió 18 años, Ethan y Clara se sintieron orgullosos de enviarlo a la universidad en Austin, aunque lo extrañaron terriblemente durante su tiempo fuera. Eleanor demostró tener su propia mente y espíritu. Era la primera en detectar cuando una vaca estaba enferma, la primera en notar cuando algo andaba mal en el rancho. Podía montar tan bien como cualquier hombre y no le tenía miedo al trabajo duro, pero también tenía la gracia y la amabilidad de su madre. Heredó los ojos color miel de Clara que parecían ver directamente el alma de una persona. Samuel Crawford, el hombre que había rechazado a Clara todos esos años atrás, perdió su rancho por deudas en 1890 y se fue del pueblo en desgracia. Ethan apenas le dedicó un pensamiento. El hombre le había hecho el mayor favor posible al ser demasiado tonto para ver el tesoro que era Clara. Cualquier resentimiento que Ethan pudiera haber sentido había sido reemplazado por gratitud. En su 10º aniversario, Ethan sorprendió a Clara con un viaje a San Antonio. Solo ellos dos, mientras María cuidaba a los niños. Se alojaron en un buen hotel, comieron en restaurantes y pasearon por las misiones de la mano como jóvenes amantes. Pero su momento favorito fue simplemente sentarse juntos en el balcón del hotel, viendo salir las estrellas. 10 años, se maravilló Clara, con la cabeza apoyada en el hombro de Ethan. Parece una eternidad y nada de tiempo a la vez. Los mejores 10 años de mi vida, dijo Ethan, y tenemos muchos más por delante. Estoy tan contenta de haberme desmayado ese día, dijo Clara con una risa. Lo mejor que me ha pasado, desmayarme con el calor de Texas. La segunda mejor cosa, corrigió Ethan. La mejor cosa fue que yo estuviera allí para atraparte. Supongo que tienes razón, bromeó Clara. Aunque me merezco algo de crédito por caer en la dirección correcta. Se rieron juntos, el sonido resonando en la noche de San Antonio. Dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso y duradero. Pasaron más años, trayendo tanto alegría como tristeza, como todos los años. María falleció pacíficamente mientras dormía en 1892, y Ethan y Clara lloraron a la mujer que había sido como una segunda madre para ambos. Pero también celebraron cuando Edward regresó de la universidad con un título en medicina veterinaria y una hermosa esposa llamada Sarah, que encajó en la familia como si siempre hubiera estado allí. Eleanor se enamoró del hijo del vecino de Ethan, Tom Baker, un joven amable llamado David que amaba su espíritu feroz y no se sentía intimidado por su inteligencia. Ethan llevó a su hija al altar en 1893, tratando de no llorar mientras la entregaba, con Clara apretando su mano en señal de apoyo y comprensión. Los nietos comenzaron a llegar poco después, llenando de nuevo la casa del rancho de ruido y risas. Edward y Sarah tuvieron 3 hijos en rápida sucesión, 2 niñas y un niño. Eleanor y David añadieron 2 niños más a la familia. Ethan y Clara se deleitaron en su papel de abuelos, malcriando a los niños descaradamente y contándoles historias de los viejos tiempos.
En su 20º aniversario, toda la familia se reunió en el rancho para una celebración. Ethan se paró en el porche, observando a sus hijos y nietos jugar en el patio donde una vez había trabajado solo, y se sintió abrumado por la gratitud. Clara se paró a su lado, su mano deslizándose en la de él tan naturalmente como respirar. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella, aunque probablemente lo sabía. «En el día que llegaste a Bandera», dijo Ethan. «En atraparte cuando caíste. En cómo un momento puede cambiarlo todo». «Tú lo cambiaste todo», dijo Clara, apretando su mano. «Tomaste a una mujer que no tenía nada y le diste el mundo». «No», dijo Ethan, volviéndose para mirarla, sus manos subiendo para tomar su rostro como lo había hecho 1000 veces a lo largo de los años. «Tú eres la que me dio el mundo, Clara. Antes de ti, solo existía. Tú me enseñaste a vivir, a amar, a ser más que un hombre trabajando en un rancho. Me hiciste completo». Sus hijos los llamaron para cenar entonces, y el momento pasó al flujo del caos familiar. Pero esa noche, solos en su habitación, Ethan y Clara se abrazaron y recordaron. Recordaron el caluroso día de junio en que sus vidas se habían cruzado, cuando la desesperación se había encontrado con la compasión y había encendido algo extraordinario. Recordaron el miedo y la incertidumbre de aquellos primeros días, la alegría del descubrimiento mientras se enamoraban, el triunfo de construir una vida juntos. «Lo haría todo de nuevo», susurró Clara en la oscuridad. «Cada momento difícil, cada lucha, cada miedo, todo para terminar aquí contigo». «Yo también», dijo Ethan, besando su frente. «Te atraparía 1000 veces, Clara. 1.000.000 de veces. Cada vez». Los años continuaron su marcha como siempre lo hacen. El cabello de Ethan se volvió plateado, y los mechones castaños rojizos de Clara se desvanecieron a un tono más suave. Sus manos se volvieron nudosas con la edad, marcadas por el trabajo de toda una vida. Pero su amor nunca se atenuó. Si acaso se hizo más fuerte, más profundo, más rico con cada año que pasaba. Celebraron su 30º aniversario rodeados de hijos, nietos e incluso algunos bisnietos. El rancho J ahora era administrado principalmente por Edward y David, con Ethan sirviendo más como asesor que como gerente activo. Pero todavía salía a caballo la mayoría de las mañanas para revisar las cosas, y Clara todavía llevaba los libros, su mente tan aguda como siempre, aunque su cuerpo se movía más lentamente. En una cálida tarde de junio de 1913, 30 años casi exactos desde que se conocieron, Ethan y Clara se sentaron en el columpio de su porche, viendo el atardecer. Se había convertido en su ritual, este tiempo tranquilo juntos al final de cada día, y lo apreciaban. «¿Recuerdas lo que te dije esa primera noche que te quedaste aquí?», preguntó Ethan, con el brazo alrededor de los hombros de Clara. «¿Cuando estabas inconsciente con fiebre?» «Estaba inconsciente», señaló Clara con diversión. «¿Cómo podría recordarlo?» «Te dije que estabas a salvo, que no dejaría que nada te pasara», dijo Ethan. «Lo decía en serio entonces, y lo digo en serio ahora, Clara. Siempre te mantendré a salvo. Siempre te atraparé cuando caigas». Clara se volvió para mirarlo, sus ojos color miel, todavía tan brillantes y hermosos como el día en que los vio por primera vez. «Sé que lo harás. Llevas 30 años atrapándome, Ethan Jennings, y yo te he estado atrapando a ti». Era verdad, se dio cuenta Ethan. Ella lo había salvado tanto como él la había salvado a ella ese día en Bandera. Ella había atrapado su corazón solitario y lo había llenado de amor. Había atrapado su casa vacía y la había convertido en un hogar. Había atrapado su vida solitaria y la había poblado de alegría, risas y propósito. Se habían estado atrapando mutuamente todo el tiempo. Dos personas que necesitaban ser salvadas y habían encontrado la salvación en los brazos del otro. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Ethan acercó a Clara y la besó suavemente. A su alrededor, su rancho bullía de vida, con el legado que habían construido juntos. Las voces de sus hijos llegaban desde dentro de la casa. La risa de sus nietos era llevada por la brisa de la tarde. «Te amo», dijo Ethan.
las palabras tan verdaderas y poderosas como la primera vez que las pronunció. Yo también te amo, respondió Clara, acomodándose contra su pecho con un suspiro de satisfacción. Hoy, mañana y siempre. Se mecieron suavemente en el columpio del porche mientras caía la noche, dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido un amor que duraría para siempre. La novia por correspondencia que se había desmayado al llegar, y el vaquero solitario que la había atrapado, que había cumplido su promesa de no dejarla caer nunca más, que la había amado a través de 3 décadas de alegría, tristeza y todo lo demás. Su historia había comenzado con una caída, pero se había convertido en un vuelo, elevándose más alto y más lejos de lo que ninguno de los dos había soñado posible. Y mientras estaban sentados juntos en la oscuridad creciente, rodeados de la vida que habían creado, sabían que su historia de amor era una para la historia, un testimonio del poder de la compasión, el coraje y el compromiso. El salvaje oeste los había unido, pero fue el amor lo que los hizo quedarse. El amor que había construido un hogar, criado una familia, creado un legado. El amor que había convertido a dos personas solitarias en un todo inquebrantable. Y al final, eso era todo lo que importaba. No las luchas que habían superado, ni los obstáculos que habían enfrentado, sino el amor que habían elegido, nutrido y protegido a lo largo de todos los años de sus vidas juntos. El amor que había comenzado con un simple acto de bondad, un vaquero atrapando a una mujer que caía, y que se había convertido en algo magnífico y eterno. Mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas y la noche se profundizaba a su alrededor, Ethan y Clara se abrazaron y sonrieron, contentos de saber que continuarían atrapándose mutuamente, continuarán amándose mutuamente por el tiempo que les quedara. Y cuando ese tiempo llegara a su fin, como todo tiempo terrenal debe hacerlo, lo enfrentarían juntos como habían enfrentado todo lo demás, de la mano y de corazón a corazón. La novia por correspondencia y su vaquero, unidos para siempre por el amor que los había salvado a ambos.